Perfecto, ahí está. Profesor, ¿Qué pasó? una última duda, así rápido. Me dio un valor, o sea, digo, ya logré sacar la ecuación. Si Sí. puedo, si está la posibilidad de simplificar, la puedo simplificar. Por ejemplo, si fue 30x, 10y y 8z, lo puedo simplificar entre dos, digamos. Sí, Sí, sí puedo. sí, sí, No, sí. no afectaría, ¿no? Sí. No afecta nada. No. Perfecto, perfecto. Entonces, pueden salir así los números y ya nada más uno lo que hace es dividir entre dos o dividir entre el número que sea. Perfecto. Y aquí en este caso, pues sí, obviamente nos conviene dividir entre dos para que salgan enteros, pero igual puedo dividir entre tres si no nos molesta trabajar con quebrados, con fracciones, Ok. igual son válidos, ¿sí? O sea, y entonces por eso hablábamos de una ecuación del plano, porque a lo mejor cada quien obtiene una diferente, pero todas son múltiplos. Una es el doble, la otra es el triple, una es la mitad, y cosas así, ¿no? Entiendo. Va a ser la única diferencia que va a quedar. Pero sí, sí se puede Perfecto. simplificar la ecuación que queda, sí se puede simplificar. Ok, Perfecto. entonces les estaba yo escribiendo el tipo de funciones, ¿verdad? Voy a ponerle T de Rn en Rm, ¿verdad? Y estábamos hablando de transformación lineal, ¿verdad? Y para que eso fuera una transformación lineal, bueno, debía de cumplir ciertas características. Una de ellas es que abra a las sumas, ¿verdad? Voy a usar esa notación. Ahí más o menos intenté explicarla, ¿verdad? No necesariamente son números, ¿verdad? Son vectores, una suma de dos vectores y luego evaluada. Entonces aquí lo que hago es sumar el vector X más el vector Y. Deben de tener el mismo número de componentes, ¿verdad? Hago esta suma y ya que tengo esta sumita, evalúo en la función T, ¿verdad? Ahí le llamé F, pero bueno, no importa el nombre, ¿no? Entonces hago esta suma y la evalúo. Guardo el resultado. Luego evalúo T nada más en X, ¿verdad? Únicamente en X. Y luego evalúo T únicamente en Y, ¿verdad? Entonces, estos dos están por separado. Aquí primero hago la suma y luego evalúo, y aquí es por separado. Luego hago esta suma, y en principio, si eso es lineal, tienen que ser iguales, ¿verdad? Si no salen iguales, si salen diferentes, no es lineal. Pero también hay una segunda, algo que también le tengo que exigir, ¿no? Es que si yo evalúo, tengo mi vector X, ¿no? Y lo multiplico por un escalar, le voy a llamar lambda al escalar. Supongo que todos llevan su curso de etimologías grecolatinas o han visto por ahí el abecedario griego, ¿verdad? Entonces, lambda por X, ¿no? Entonces, acordándonos de cómo se hace esta operación, lambda por X. Lambda entra a multiplicar a todas las componentes de este vector. Una vez que hago la multiplicación de lambda por este X, la evalúo en la T, ¿verdad? Y la otra es que haga yo la evaluación y la evaluación sea la que yo lo multiplique por lambda, ¿no? Entonces, estas dos cantidades tienen que ser iguales, ¿no? Y no todas se comportan de esa manera. Bueno, estas dos son las dos condiciones que debe de cumplir toda función si queremos que sea lineal, ¿verdad? Ayer les presenté un ejemplo, ¿verdad? Digo, hay un montonal, pero bueno, un ejemplo podría ser este, ¿verdad? X más Y, X menos Y, ¿verdad? Donde X, Y, pues vendría a ser un vector de dos componentes, ¿verdad? Entonces, les mostré que esto se comporta de acuerdo con estas dos condiciones, ¿verdad? Otra, por ejemplo, podría ser esta, no sé, XY igual a X más Y, 2X, ¿verdad? Y no sé, por ejemplo, 3Y, ¿no? ¿No? Esta es una función que va de 2 a R3, dos variables a 1, 2 y 3, ¿verdad? Si esta la aplican el mismo criterio que el ejercicio anterior, van a ver que esto también se comporta de forma lineal. Algo que no es lineal, porque les decía yo ayer, no, les decía ayer, a veces simplemente de verla uno ya podría decidir si eso es o no es lineal. Entonces, ejemplos
de funciones o de transformaciones no lineales. Estas son lineales, ¿verdad? Lineales. Se pueden demostrar. Hicimos la de ayer, hicimos la primera. Podemos hacer la segunda exactamente siguiendo el mismo esquemita, no hay mucha diferencia. Y mostrar que esta también es lineal. Ejemplos de una no lineal, por ejemplo, una así, a ver, una x, y, una que sea x al cuadrado menos y, x más y, por ejemplo, esa, ¿no? ¿Cuál es la diferencia con estas? Una de las variables, que es x, está elevado a una potencia diferente de 1. Este es x al cuadrado. Eso automáticamente rompe la linealidad. Ya no se comporta de forma lineal, ¿verdad? Aunque a veces también lo hacemos lineal, ¿no? A manera de recordarnos, a veces pensamos que esto, ¿verdad? Por el cuadrado, pensamos que esto es lo mismo que a cuadrada más b cuadrada, ¿verdad? O sea que el cuadrado de una suma es la suma de los cuadrados, lo cual sabemos que no es cierto, ¿verdad? Estos son diferentes. Entonces, estas cosas comienzan a romper la linealidad de las funciones, ¿sí? Por ejemplo, esta otra, x, y, z igual a, por ejemplo, ¿no? De una de R3 a R2, por ejemplo, logaritmo natural de x menos y, e a la x más z, por ejemplo, ¿no? Luego estoy pegando una función de 3, 1, 2, 3 a 1, 2, de R3 a R2. Es una buena función. Es un ejemplo de una función que va de 3 variables a 2 variables, ¿no? O sea, esta t es una función que va de 3. Acuérdense que el exponente, ups, el exponente me indica cuántas variables estoy esperando, ¿verdad? Que en este caso son 3, 1, 2, 3, ¿no? Entonces tengo 3 variables, mi función va a depender de 3 variables. ¿Ok? Ese es lo que me indica el exponente. Y va a dar a un conjunto en R2, porque son 2, ¿verdad? Esto tampoco es lineal. El logaritmo no es lineal. El logaritmo de una suma no es la suma de los logaritmos. Y la exponencial de una suma no es la suma de las exponenciales, ¿sí? Entonces, estas cosas son lo que hace que no sea lineal. Entonces, en conclusión, visto así nada más, las variables están elevadas al grado 1, ¿verdad? No hay funciones involucradas logarítmicas, trigonométricas, cuadráticas, potenciales, nada de eso. No hay raíces cuadradas, ¿verdad? Todas son así a la 1, ¿no? Digo, porque aquí también está la 1, x a la 1 y a la 1, pero ahí están dentro de una función logaritmo. Eso hace que eso ya no sea lineal, ¿verdad? Si uno intenta aplicar lo que hicimos ayer a estas, nos vamos a dar cuenta de que no queda lo mismo, ¿no? O sea, si yo dijera esta de acá, ¿verdad? La de arriba, será lineal, si uno dice, no, mira, por este cuadrático ya no es lineal. Bueno, pues demuestra a ver si es cierto, ¿no? Pues ya nada más por el cuadrático nos diría que no. Pero bueno, si se insiste en hacerlo, nos diría, bueno, pues ok, vamos a hacerlo, ¿no? Tengo un X, entonces pues propongámosle valores. Como lo queremos hacer lo más general, pues podríamos ponerle 1,3, 2,3, pero ¿cuál, no? Entonces mejor lo dejamos libre a 1 y B1 y ya tú le pones los valores que quieras, ¿no? O sea, yo te los dejo así y ya tú le pones los valores que quieras. El otro, pues no necesariamente tiene que ser igual a este. Puede ser A2, B2, diferentes, ¿verdad? ¿Por qué nada más pongo 2? Porque mi función nada más me pide 2 valores, uno para X y uno para Y. Entonces, la X que valga A1 y la Y que valga B1, ¿verdad? Entonces, de estas dos, lo que tengo es que X más Y, ¿verdad? X más Y. Pues esta es básicamente la suma de estos dos. Y eso debo de saber cómo se suma, ¿verdad? Este es A1 más A2 como primera componente, ¿verdad? Se suman componente a componente para este tipo de espacios vectoriales R2, ¿verdad? Componente a componente. Y la segunda componente es B1
más B2, ¿verdad? Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Primero tengo que evaluar cuánto vale en T de X más Y. Eso es lo que primero que tengo que evaluar, ¿no? Eso es lo que está aquí, si se fijan. Es esto. Pero ya una vez concretado así, ya es más factible entender qué quiere decir X más Y, ¿verdad? X más Y no es otra cosa más que, de acuerdo con esto, es A1 más A2, que ese es el valor de la X, el valor de mi X, ¿no? De esta X, perdón, de esta. Es el valor de esta X, coma, B1 más B2, ¿verdad? Entonces, esto de acá se traduce a esto, ¿sí? Espero lo vean claramente, que es la parte donde generalmente siempre se pierde, ¿no? En ver qué es esto. ¿Qué quiere decir T evaluada en X más Y? ¿Qué quiere decir, no? Bueno, pues simplemente le estoy dando valores a la X, donde X es X, Y, X, Y. Estoy dando estos valores, ¿verdad? Entonces, de aquí hacia acá, lo único que estoy haciendo es la evaluación. Evalúo, ¿verdad? Ahora sí, este es X y este es Y. Entonces sustituyo. Esto es A1 más A2 al cuadrado, ¿verdad? Menos Y. Pero Y es B1 más B2, o sea, menos B1 menos B2, coma, ¿verdad? Y luego es X más Y, o sea, es este más este, sustituyendo A1 más A2 más B1 más B2. Y ahí está, ¿no? Claro, uno puede elevar al cuadrado este, ¿verdad? Quedar en la primera componente, que es toda esta, queda A1 cuadrado más 2A1 por A2 más A2 cuadrado menos B1 menos B2, ¿verdad? Ahí está. Esa es toda la primera componente, elevando al cuadrado. Entonces, de ahí ya se empieza a ver cuál va a ser el problema, este término. Ese término va a sobrar. Pero bueno, sigamos el intento. La otra, pues no puedo hacerle nada. No sé cuánto vale A1, no sé cuánto vale A2, B1 ni B2, entonces hay que dejar todo indicado, ¿no? A1 más A2 más B1 más B2, ¿no? Ahí está. Esto no es otra cosa más que T de X más Y. Entonces, no sé si hay alguna pregunta con respecto a esa evaluación, ¿eh? Porque algunas personas piensan que este es X, que este es Y, entonces que esta X vector hay que ponerla acá, X vector al cuadrado y aquí Y vector, ¿no? No, en realidad hay que verlas con componentes, con las componentes necesarias, ¿verdad? Y hay que reinterpretar X. Acuérdense que esta es una notación bastante compacta, ¿verdad? Entonces, es como si yo les diera una cajita y esa caja pues hay que abrirla, ¿verdad? No hay que pasar toda la caja completa, sino hay que abrir, ver qué hay en el interior y sacar todas las cosas, ¿verdad? Aquí igual, les doy esto, que esa es la caja, y dentro de esa caja pues hay estos valores numéricos, ¿verdad? Entonces hay que desarrollarla, ¿no? O sea, una vez que entendemos esta notación, lo que sigue es desarrollar para verla más claramente. Entonces, T de X más Y es igual a esto, ¿verdad? Entonces, ahora lo que voy a hacer es calcular por separado, ¿verdad? Ahí creo que se alcanza a ver, si ahí se alcanza a ver. Entonces, una, pues hay que calcular cuánto vale T de X, ¿verdad? Y hay que interpretar qué significa esto, porque parecía ser que nada más hay una sola, cuando que necesito un valor de X y un valor de Y. Pero esto en realidad está empacado. Hay que desempacar y significa A1, B1. Eso es lo que significa X vector, A1, B1, que es esto, ¿verdad? Y entonces simplemente hago la evaluación. Aquí está mi función, ¿verdad? X cuadrada menos Y, X más Y. Entonces aquí son A1 cuadrado menos B1, A1 más B, más B1, ¿no? ¿Verdad? Ahí está. Mismo argumento, T de Y,
t de y, ¿no? Pero hay que desempacar este y vector significa t a2, b2, ¿verdad? Entonces ya desempaco y tengo eso. Y entonces ahora sí, evalúo en mi función, ¿no? Listo. Y eso significa a2 cuadrada menos b2, a2 más b2, ¿ya? Y ahora hago la suma, t de x más t de y. Voy siguiendo lo que me va diciendo la definición, ¿no? Hago esta suma ahora, el lado derecho, ¿verdad? Y entonces tengo esto. Entonces hago la suma, son dos vectores en R2, componente a componente, ¿verdad? Entonces la primera es A1 cuadrado, déjenme ponerlo así, A2 cuadrado, menos B1 menos B2, A1 más A2 más B1 más B2. Ahí está. Y ahora comparo. ¿Qué voy a comparar? Pues esto con esto. Esas dos las voy a comparar y si se fijan ya no quedó igual. Este término no está acá. Entonces, lo que rompió la linealidad es que yo elevado al cuadrado. O sea, ese cuadrático pasó a perjudicar a toda la función para que fuera lineal, ¿no? Entonces, claramente comparando, claramente esto es totalmente diferente a t de x más t de y, ¿no? Pues ya no cumplió la primera propiedad. Si analizan la segunda, tampoco la va a cumplir, ¿verdad? Entonces el análisis debería ser el mismo. O sea, la segunda es ver que o sea, tendrían que primero multiplicar esta, ¿verdad? Hacer esa. Y esto es lambda por A1, B1, que eso es X, ¿verdad? Y esto es igual a lambda A1, lambda B1, ¿ok? Y esto es T evaluado en lambda X. ¿Qué significa esto? Es una forma compacta de decir, evalúalo en lambda A1 y lambda B1, ¿verdad? Entonces, ya sería evaluar en esta. La evaluación no es tan difícil, ¿verdad? Es lambda cuadrada A1 cuadrado menos lambda cuadrada B1. Digo lambda cuadrada. Lambda así solita, ¿no? Porque la función es x cuadrada menos y, ¿no? Entonces es lambda por B1. Esa es la primera componente. La segunda componente, ¿cómo quedaría? La segunda componente se construye como x más y, lo que hay en x más este. Entonces, en este caso sería lambda A1 más lambda B1, ¿verdad? Por otro lado, hay que buscar cuánto vale t de x. Y eso es una forma compacta de decir t de A1, B1, ¿verdad? No importa cuánto vale A1, no importa cuánto vale B1, lo estoy haciendo en general, no metiéndole numeritos. Entonces ya el lector le podrá meter los números que quiera, pero yo lo voy a dejar en general. Entonces este es A1 cuadrado menos B1, A1 más B1. Y luego multiplico por lambda ese resultado, que es lambda multiplicando a A1 cuadrado menos B1, A1 más B1, ¿verdad? Y esto me va a quedar lambda A1 cuadrado menos lambda B1. O sea, el lambda entra a multiplicar este, coma, y el lambda entra a multiplicar este, de acuerdo con mis definiciones del primer capítulo. Si ahora comparo esto, ¿verdad? Con esto, pues para nada que se parecen, ¿verdad? Este es lambda cuadrado y aquí es lambda a la 1. Entonces, claramente otra vez no sale lo mismo. Por lo tanto, t de lambda x es diferente a lambda de t de x. Por lo tanto, no es lineal.
¿Ok? Entonces, con eso nos convencemos de que eso no es lineal. Y les digo, nada más de ver los ejemplos, uno podría ser capaz de decidir cuándo es lineal y cuándo no es, y cuándo no es lineal, ¿no? ¿Ok? Este, tienen que estar las variables para empezar una condición, así nada más de entrada de verla, tienen que estar a la primera potencia. O sea, no pueden estar a una potencia diferente a la uno. No debe de haber funciones, ¿no? Por ejemplo, una así, por ejemplo, esta. Esta tampoco es lineal. Uno puede decir, pero espérate, está X a la uno Y a la uno X a la 1, pues están todas a la uno, ¿no? Pero si uno analiza con cuidado, aquí es un producto. Entonces, eso también me habla de que esto de aquí no es lineal, porque va a quedar multiplicado, va a quedar una lambda, lambda X, lambda Y, va a quedar una lambda cuadrada que no va a salir cuando uno multiplique por lambda, en este caso, ¿no? Entonces, esto de acá hace que no sea lineal. O sea, que tampoco tienen que estarse multiplicando las variables. Como que deben estarse sumando nada más, restándose y elevado a la primera, elevado a la 1, ¿no? Entonces, eso me ayuda bastante nada más visualizando, decir si es o no es lineal una función. ¿Ok? No sé si hay alguna duda. Digo, tiene que hacer ejercicio, ¿no? Finalmente, ¿no? Eh, desde las gradas se ve bonito, ¿verdad? Pero ya cuando uno entra, ya es como que hay que arrastrar el lápiz, ¿no? ¿Ok? Entonces, siempre he dicho que es como la cocina, ¿verdad? Uno ve la receta y se la platican a uno y se ve bastante sencillo, pero cuando uno llega frente a la estufa y uno le vierte aceite en el sartén, uno dice, ¿y qué tanto de aceite es? Ah, ¿y qué tanto tiempo hay? ¿Y qué tanto tiempo hay que dejarlo ahí friéndose? Y ya estará. Y entonces empiezan a salir ese tipo de dudas, ¿no? Pero no las vamos a resolver hasta que no lo hagamos, ¿no? Platicado se ve bien, pero ya cuando uno lo empieza a hacer es cuando empiezan a salir todas las dudas, ¿no? ¿Ok? Entonces, la voy a dejar aquí en cuestiones de transformación y le digo para seguir avanzando, ¿no? Nada más haciendo un pequeño resumen. Lo que hemos visto son funciones, ¿verdad? Como una generalización a las funciones de cálculo 1. ¿Ok? Funciones. La diferencia con cálculo 1 es que en cálculo 1 nada más es una variable 1 a 1, una variable a una variable, ¿no? O sea, no por nada la ponemos así. Ese es en cálculo 1. O sea, yo doy valores a X y obtengo un valor de Y, ¿no? Y esa es la condición. A cada X le corresponde uno solo de Y. Pero no necesariamente siempre es una sola variable. Puede haber más variables. Entonces, eso nos permite generalizar a cálculo de varias variables, pero se comportan exactamente igual, nomás que ahora tenemos más variables. Entonces, las funciones que estamos estudiando en cálculo 2 son funciones que van de Rn a Rm, ¿verdad? Varias variables a varias variables, de vectores a vectores. Pero claro, hay dos casos muy en particular, hay dos casos muy particulares, ¿verdad? De este caso bien general. Funciones que van de Rn a R, ¿verdad? Que son de varias variables a una variable, que son casi las que siempre aparecen en nuestros estudios, ¿verdad? Si ustedes consultan un libro de cálculo de varias variables enfocado más hacia la ingeniería, casi no tratan las funciones de R a Rm. O sea, las trayectorias, como que esos los tratan más en los físicos, porque son trayectorias. Aquí, en química, las que casi siempre manejamos son este tipo de funciones,
¿verdad? Por ejemplo, en termodinámica está plagada de este tipo de ecuaciones. La ley del gas ideal, por ejemplo, ¿no? La de presión por volumen, nRT, ¿verdad? Donde N y R son constantes. Bueno, yo las fijo. Puedo variar también N, es el número de mol, pero si lo dejamos fijo, R es la constante universal de los gases, N es el número de mol que tenemos en el gas, ¿verdad? Y entonces, si fijo el número de mol, pues esto está fijo, ¿verdad? Es una constante. Si no, lo puedo dejar también variable. Si yo despejo de aquí P, la presión, esto de acá simplemente es nRT entre el volumen, ¿verdad? Ocupado por el gas. Y entonces claramente el valor de la presión depende de cuánto valga la temperatura, de cuánto valga el volumen, y puede depender de cuánto valga el número de mol que tenemos, ¿verdad? Si le ponemos N, que es el número de mol variable, entonces la presión va a depender del volumen, va a depender de la temperatura y va a depender del número de mol. R es una constante, la constante universal de los gases. Entonces, tengo aquí que la presión es una función de una, dos, tres variables a una sola, porque la presión es un solo valor y es único. Dado B, T y N, automáticamente este es único, entonces va a R, ¿no? Incluso hasta puedo sacar la imagen, ¿verdad? No puede haber presiones negativas, presiones las pensamos siempre positivas, ¿verdad? Podemos, Profesor, ¿qué pasó? disculpe que le interrumpa. Ajá. En ese que puso P es igual a P por ambos significan presión, ambas P's. Sí, 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 sí. Este es el valor de la presión y la estoy Ok, viendo como una función y estoy usando la misma letra. Pude haber puesto aquí una F, P igual a una F de B, T y N. ok. Generalmente en los libros de termodinámica y en la mayoría de las veces, generalmente siempre ponen la misma letra, ¿no? Entonces, en lugar, digo, pude haber usado una F aquí, P igual a una función de B, T y N. Pero bueno, preferí utilizar la misma letra, ¿no? Es P y P, Ah, ¿no? entiendo, Entonces, el entiendo, valor entiendo. de la presión es una función que estoy llamando P, que depende de B, T y N, ¿no? Y entonces, esta es una función que depende de tres variables a una sola variable. Si yo intento graficar esto está en 4 dimensiones. No lo voy a poder dibujar. Esto es cuatridimensional. Si hablamos un poquito matemáticamente, esta es una función cuya gráfica está en la cuarta dimensión. Es cuatridimensional la gráfica, lo cual no tiene nada que ver con relatividad ni nada con cosas esotéricas, ¿verdad? Finalmente son tres variables a una sola variable. Y no necesito en principio graficarla. Simplemente lo que hago es saber cómo se va comportando la presión, ¿verdad? Conforme yo cambio estos numeritos. Y ya. Entonces, la puedo ver como una función que depende de tres variables a una sola variable. O sea, de R3 a R, ¿no? Entonces, van tomando cierta realidad física, podemos decirle, las cantidades que manejamos como funciones en cálculo 2, ¿verdad? Van encontrando una realidad física. Entonces, muchas ecuaciones están contempladas de esta manera en termodinámica, energía interna, entropía, ¿verdad? Dependen de varias variables. Si tenemos una mezcla de ciertas sustancias, ¿verdad? Y N es el número de mol de cada una de ellas, si es en la mezcla, bueno, pues entonces va a pasar a depender de cuál es el número de mol de un gas, el número de mol de un segundo gas, el número de mol de un tercer gas. Y entonces esto va a empezar a crecer en variables: volumen, temperatura, número de moles del primer gas, por ejemplo, ¿no? En general, o sea, a lo que me estoy refiriendo es que la presión mi sistema podría ser una mezcla de gases, ¿no? Entonces tienen un volumen, una temperatura, hay N1 mol de un gas, N2 mol de un segundo gas diferente, N3 mol de un tercer gas y así, ¿no?
Entonces aquí ya veo que esa es una función de 1, 2, 3, 4, 5 variables, de 5 a 6, ¿no? La presión pasaría a ser de R5 a R, ¿no? Y su gráfica ya tendría 6 dimensiones, ¿no? Entonces, quitémosle un poquito lo esotérico, ¿no? A cuarta dimensión, a la sexta dimensión. En realidad, eso es lo que estamos queriendo decir, ¿no? Que depende de tantas variables, ¿ok? Entonces, este tipo de funciones son modeladas por este tipo de funciones. Entonces, nada de malo en que este n pueda ser mayor a 2, 3, 4, 5, pues es el número de variables que necesito para trabajar mi sistema, ¿no? ¿Ok? Entonces, de este tipo de funciones son las que está plagada la ingeniería química. Se las van a encontrar a granel, ¿no? Claro, obviamente su profesor ya no se va a tomar la delicacia de decir, es una función de RMR, lo único que les va a decir depende de tantas variables, entonces, bueno, ustedes van a tener que pegar una cosa, un concepto con lo demás, ¿no? ¿Ok? Y también las funciones que iban de R a Rn. Nótese la diferencia de estas con estas. Estas nada más dependen de una sola variable. Un ejemplo de ella, la recta, ¿no? La recta nada más depende de un valor, el valor de t. Y con esa voy generando mis puntos, ¿no? Estas de acá son trayectorias, estas de acá son superficies. Y estas son trayectorias, hilos. Por ejemplo, una recta en 4 dimensiones se vería así, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Digo, estoy inventando, no la he obtenido por una en 4 dimensiones, pues podría ser esta, ¿no? 2, 3, menos 1, 4, más t veces 7, 1, 2, 1, por ejemplo, ¿no? Esa es una recta. Tiene toda la estructura de una recta, un punto por donde pasa la recta y un vector paralelo a la recta. Esa es una recta en 4 dimensiones, ¿no? Entonces, vean la ventaja de escribirlo en forma vectorial, ¿no? No tengo que cambiar la forma. La forma se conserva en vectores, ¿no? La forma de la ecuación de una recta, ¿no? X es igual a x0 más t veces a, ¿no? Es invariable, la ecuación es la misma, sin importar en qué dimensión estemos, ¿no? ¿Ok? Estos son más usados, les decía yo, por los físicos, porque nos recuerdan a las trayectorias por donde va a pasar una partícula, ¿verdad? Por donde se va a ir. Aunque hay algunas cosas que se pueden modelar con esas, por ejemplo, en termodinámica, algún proceso, ¿no? La trayectoria que sigue un proceso, ¿verdad? Primero, si metemos más variables, el sistema más sencillo en termodinámica es el hidrostático, ¿no? Presión, por ejemplo, un gas, ¿no? Pero si ese gas lo supongo contenido en un campo magnético, por ejemplo, y mis partículas tienen cierta influencia, ¿verdad? Pueden ser influenciados por el campo magnético, ¿verdad? Hay una fuerza que está provocando sobre las moléculas debido al campo magnético, pues habrá que meter esas variables. Y entonces empezamos el proceso que al principio era muy sencillo, que nada más dependía de la presión, el volumen y la temperatura, pues ahora hay que meterle una variable que es la termodinámica, ¿verdad? La magnética, perdón, meter una variable que es la magnética, y entonces el sistema empieza a crecer, ¿no? Y ahí salen cosas interesantes, ¿no? Entonces, sí necesitamos este tipo de funciones, ¿ok? Oiga, Entonces, profe, ¿qué pasó? perdón que le interrumpa, una duda. No, ayer habíamos dicho que bueno, esa que tenía nada más un igual es un plano, ¿Esta de acá? ajá, bueno, el de No, abajo, no. o qué tiene diferente. Sí. Agua, ¿no? Esta de acá es la ecuación vectorial de una recta. Ecuación vectorial de la recta. Es cuando tú desarrollas cuando desarrollamos esta y separamos las componentes, ¿verdad? Y luego despejamos el valor de t.
es cuando empieza a salir, cuando sale esta. O sea, esta se refiere a la primer componente de esta ecuación. O sea, la primer componente de esta ecuación, que en este caso sería 2 más 7 veces t, esa es igual a x. Esa despejas t y obtienes esta. Esa tiene que ser igual cuando trabajas la segunda componente, que es 3 más t, y despejas t de ahí, que esa es la y, la coordenada de y, la igualas con esta, y menos y es 0 entre a. Pero como hay una tercera componente, en este caso menos 1 más 2t, esa va a ser la z. De ahí despejamos t y entonces tiene que ser igual a esta. Entonces ahí es donde se queda otro signo igual. Z menos Z0, este es B, perdón, entre C. Tiene que ser iguales, ¿no? Entre C. Entonces les decía yo que esta empieza a ser la ecuación de una recta, pero esta recta, esta ecuación, sale de esta. Sale de esta. Y empiezan a salir varios signos iguales. Eso es lo que me marca la diferencia con un plano, pero es en esta ecuación, no en la vectorial. No en la vectorial, sino en la ecuación cartesiana, es donde se ve reflejado que hay más de un signo igual. A diferencia del plano, en el plano es AX más BY más CZ más D igual a 0. Esta de aquí es un plano y hay un solo signo igual. Lo que les comentaba es que a veces el alumno se confunde y piensa que esto sigue siendo un plano y que estas dos son lo mismo. Pero no son lo mismo porque en el plano nada más tenemos un signo igual y en la recta tenemos dos signos iguales. Pero estas Profesor, dos, ¿qué pasó? disculpe, ¿puede bajar un segundo? Claro, ¿Qué dice ahí? ¿Ecuación qué? vectorial. Ah, vectorial. Vectorial, sí, perdón. Vectorial. Ecuación vectorial de la recta. El que tenga más de un signo igual es en la ecuación, pero en la ecuación cartesiana. Es en la ecuación cartesiana. O sea, la ecuación cartesiana de la recta y del plano se ven casi iguales. La diferencia que marca es que en la recta hay más de un signo igual. Y claro, aquí va a haber otro, ¿no? Porque es 4 más t. Esa sería otra coordenada. Y entonces esa cuarta coordenada se va a ver reflejada aquí con otra igual a la cuarta coordenada. Entonces, en la recta empiezan a salir varios iguales y en el plano nada más es un solo igual. Pero eso es en la cartesiana. En la vectorial no, en la vectorial es esta. Y es un solo signo igual. Pero ese es en la vectorial. Entonces son diferentes, ¿no? Ok. Bueno, entonces, tenemos como que podríamos tener tres tipos de funciones, ¿no? Y claro, ¿no? Sí, ¿verdad? Y claro. Claro, podríamos tener la la más general, ¿no? La más general, por ejemplo, como esta, ¿no? F, X, Y y Z, ¿verdad? Claramente ahí son tres variables, mi función son 1, 2, 3 variables. Si yo quiero, esta es una evaluación, ¿eh? No es F, luego también es un problema ahí como que uno empieza a ver como que pareciera ser que esta F multiplica esto. No, es F evaluada en X y Z, ¿no? Esto de acá podría ser esta, ¿no? X más Y cuadrada entre 2, X por Z, por ejemplo, ¿verdad? Esta. Por ejemplo, digo, estoy inventando una función. Claramente esta es una función que va de tres variables. Si yo quiero evaluar esta y quiero evaluar esta, aquí es una comita, necesito que me digan cuánto vale X, cuánto vale y cuánto vale Z. Entonces necesito que me digan tres valores. Y con esos tres valores yo evalúo. Y lo que obtengo son una, esa es la primera operación que hago, va a ser una, y aquí va a salir otra diferente. Entonces van dos. Entonces va de R3 a R2, ¿verdad? Entonces, esa es una función pues bastante general.
3 variables a 2 variables, ¿verdad? ¿Ok? Y también es válida, ¿no? Es la función, podríamos decir, pues con más variables, ¿no? Entonces, es una función bastante, que es permisible, ¿no? Les decía yo, un error frecuente cuando hacemos esto es pensar lo que este es un producto, es F por esta, ¿no? Van a tener que acostumbrarse a la notación de los matemáticos, que es un poquito más, por así decirlo, compacta, ¿no? Bastante compacta, ¿verdad? O sea, si yo considero F de 3 menos 4, 2, ¿verdad? No es F multiplicando a 3 a menos 4 y a 2. Esto es una notación compacta de decir que X vale 3, que Y vale menos 4 y que Z vale 2, ¿verdad? Eso es lo que yo debo de entender, ¿verdad? Que la X vale 3, la Y vale menos 4 y la Z vale 2. Yo ya acordé que este es X, que este es Y, que este es Z. ¿Ok? Y entonces ya al lector ya no le pasamos esto. El lector ya tiene que acostumbrarse a que esto significa que la X va a valer 3, que la Y va a valer menos 4 y que la Z va a valer 2. ¿Verdad? Y entonces cuando yo hago la evaluación simplemente voy sustituyendo esos valores. Por ejemplo, aquí la X vale 3, ¿verdad? Más la Y vale menos 4, entre 2, coma, ¿verdad? Y que de esa manera, con esa regla de correspondencia saco la primera coordenada, la primer componente de mi vector, ¿verdad? La primera, así la saco. La segunda componente, pues es multiplicar X por Z, o sea, 3 por lo que valga Z, que es 2, ¿verdad? Entonces, si yo hago la cuenta de esto, ¿verdad? Son 19 medios, ¿verdad? O sea, 9.5 y el otro son 6. ¿Listo? Entonces, el 3 menos 4, 2, le asocio el 19 medios, 6. Entonces, por 3 números que metí, 3 números que sustituí, obtengo 2. Entonces, eso me dice que va de R3 a R2. ¿Ok? Entonces, varias variables a varias variables. ¿Ok? Y dentro de este grupito hay unas en especial, las que se llaman lineales, ¿verdad? Pero bueno, les decía yo ayer, el concepto de linealidad se puede extender más allá de cálculo 2, ¿verdad? Incluso hasta puede llegar a cálculo 1. Cálculo 1, las lineales son siempre rectas que pasan por el origen, ¿verdad? Entonces, son rectas que van a pasar por el origen y recupero mi concepto de transformación lineal. Entonces, no pensemos que transformación lineal nada más es un concepto de cálculo 2 y nada más a este tipo de funciones. Yo las traté aquí, bueno, pues porque son las que siempre usamos, pero en general, transformación lineal es un concepto bien amplio, ¿no? Bien, que abarca muchos terrenos, ¿ok? Entonces, esos son el tipo de funciones que vamos a estar trabajando. Funciones de Rn a R, que son superficies. Funciones de R a Rn, que son básicamente, bueno, Rm, si quieren verlo así, que son básicamente trayectorias. Y funciones que van de Rn a Rm, que son el caso más general, ¿no? Como los que acabo de pintar, ¿verdad? Entonces, tengo mis 3 tipos de funciones. La última abarca estas 2. O sea, estas 2 son casos de pero bueno, vamos a tratarlas por separado. Y ahora lo que hay que estudiar de estas funciones son los límites. Los límites. ¿Y por qué quiero ver límites? Porque límite me permite pasar a lo que es la derivada, ¿verdad? Entonces necesito este concepto para pasar acá. Me lo puedo brincar, de hecho, olímpicamente me lo puedo brincar. Pero bueno, se vería un poquito medio, medio chueco. Digo, porque finalmente cuando hacemos derivada,
generalmente ya no lo hacemos con límites, ¿no? Sino con fórmulas, pero las fórmulas están basadas en los límites. Entonces, finalmente está implícito, pero hay otro concepto, integral múltiple. Y vuelve a hacer uso de límites, ¿no? Entonces, si se fijan, es el mismo caminito de cálculo 1. Límites, derivada, integración. Pues aquí es exactamente lo mismo. Límites, derivada, integral múltiple, ¿no? Teniendo estas dos, ¿verdad? Vamos a poder, teniendo estas dos, vamos a poder ver algo que le llamamos el cálculo vectorial. Cálculo vectorial, ¿verdad? Entonces, mi tarea consiste en llegar hasta acá, habiendo pasado por estos dos conceptos. Entonces, la idea aquí es esto, el límite, ¿no? Considerar a los límites, ¿ok? Entonces, aquí el único problema que nos vamos a enfrentar cuando veamos esto de límites es que las funciones que estamos tratando son de más de una variable. Y entonces habrá que ver cómo va mi función, cómo se comporta mi función, ¿verdad? Cerca de un cierto valor numérico, pero para mis variables, para las variables que yo tenga. ¿Sí? Y vamos a ver que hay cosas interesantes que salen acá que no tienen contraparte de cálculo 1, que son propias de cálculo 2, ¿no? Propias de las varias variables, ¿no? Entonces, detrás de esto yo ando. Y según yo iba a empezar hoy límites, para la siguiente semana seguir con derivación, pero bueno, ya no me dio tiempo. Entonces, pero la siguiente semana, sí, porque ya son 5:27, o sea, en 3 minutos me los voy a llevar bastante rápido y en una de esas ni lo vamos a aprovechar. Entonces, mejor me tranquilizo y la clase de, ¿qué? El lunes, la clase de lunes empezamos a ver límites, esperamos nomás ver, pues, lo básico, ¿verdad? De límites, y el mismo lunes empezar a derivar, ¿no? Vamos a ver que lo que ustedes conocen de derivación en cálculo 1, lo vamos a aprovechar otra vez acá. Entonces, si saben derivar, derivada parcial, que es el concepto que vamos a ver, debe ser rápido. Y si saben derivar. Si no saben derivar, va a ser un buen momento para volver otra vez a aprender a derivar, ¿no? Si no saben derivar. Entonces hay que aprender a derivar. Y tienen dos oportunidades más. Este curso para aprender a derivar y tienen el curso de ecuaciones diferenciales para ajustar bien y que sepan derivar al 100, ¿no? Este curso y el de ecuaciones diferenciales se presta precisamente para terminar de aprender bien a derivar. Integral también, cálculo 1, y aquí en ese curso vamos a volver otra vez a utilizar la integración. Entonces, de nueva cuenta, tienen oportunidad en este curso de volver a aprender a integrar, y el curso que sigue, que es ecuaciones diferenciales, vuelven otra vez a aprender a integrar. Entonces, saliendo de esos 3 cursos, yo diría que si no aprendieron a derivar ni integrar, ya va a ser medio difícil, ¿no? Tendrían que hacerlo por su cuenta, obviamente, ¿no? Pero yo creo que tienen buena oportunidad. Entonces, integrar y derivar se empieza se va a tener que ser un hábito, ¿no? ¿Ok? Y bueno, entonces, les trato de dejar unos ejercicios de funciones, de las funciones que son recta, plano y transformación lineal. Y luego les paso los ejercicios de límite el lunes. Entonces, yo planeo dejárselos hoy. Igual, acuérdense, es aula virtual donde trabajamos. Los ejercicios, ¿verdad? Son tarea, resuelven. Entonces, si hoy la subo, pues se queda abierto viernes, sábado y domingo, y el lunes me indican cómo les fue con esa tarea. Si hubo dudas, planeamos entonces en un horario fuera del curso para tratar de ajustar, ¿no? Si no se puede, pues en la misma hora del curso tratamos de resolver las dudas que se hayan originado, ¿no? Entonces, la tarea Profesor, debe de ser... ¿Qué pasó? entonces, perdón que le interrumpa, va a dejar No, no, la no. tarea mañana y lo va a dejar abierto todo el fin de semana. Sí, procura ver si hoy en la noche,
y que queda abierto toda mañana viernes, sábado y domingo. Y el lunes les pregunto cómo les fue, cómo vieron la Ok. tarea, supieron, no supieron, qué dudas tuvieron y ya, ¿no? Si no hay dudas, qué padre, le seguimos, ¿no? ¿Vale? Bueno, pues jóvenes, que tengan un buen fin de semana. Si tienen clase, pues que les sea leve ahorita. Y mañana, pues creo que mañana ya no hay clase, aunque en la mañana creo que sí, sí lo hay. Que les sea leve, jóvenes. Y nos vemos en principio el lunes. Gracias, profe. Gracias, Linda. profesor. Gracias. Bonito día. Gracias, profe. Sí, gracias, señorita. Nos vemos. Hasta Gracias, luego. profesor. Hasta luego. Hasta luego, señorita. Adiós, Nos profesor. vemos. Hasta Hasta luego. luego. Nos vemos, Nos profe. vemos. Joven, hasta luego. Nos vemos, joven.